Pues muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Territorio Fonteta, ya sabéis, vuestra casa actualidad de Valencia Basket. Y hoy pues estamos aquí después de una noche mágica, una noche histórica en el Rocha Arena, esa victoria ante el Real Madrid, porque bueno, el equipo venía de una semana con varias dudas, con dos derrotas ante Zalgiris y Granada, y ayer pues dejando de lado eso. eh, pues se impuso al Real Madrid con bastante autoridad, dando un golpe encima de la mesa. Y para analizarlo, no había nadie mejor que mi compañero Dani Castro. Muy buenas, Dani. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estamos? Pues nada, no sé cómo viste tú ayer el partido de Valencia Basket, porque bueno, fue... Es verdad que esto lo decimos mucho, ¿no? Lo dijimos encima antes de este partido, hablando con Sergio y con Jorge, nuestro compañero de dos colegas, que cuando es un Valencia-Madrid dan un poco igual esas dinámicas, ¿no? Porque es un partido, sobre todo cuando lo es por la parte del Valencia, por la ilusión que hace aquí que venga al Madrid, la rivalidad que hay, pues es eso, ¿no? Las dinámicas cuentan poco y ayer pues el Rocha Arena pues desde el primer momento fue pues el jugador número 6 del equipo, apoyó mucho a su equipo que además respondió con un esfuerzo tremendo y yo creo que, bueno, vivimos ayer una de las primeras grandes noches, ¿no? Del Rocha Arena. Sí, porque al final el equipo llegaba con una dinámica negativa. Es la primera semana en la que se obtienen dos derrotas y seguidas, que no había ocurrido en lo que va de temporada. Y sí que es cierto que los rivales con los cuales perdió, como Zalgiris o Granada, pues hay que tener en cuenta que uno iba líder de la Euroliga y el otro colista y estaba necesitado de victorias. Entonces, teniendo en cuenta un poco eso, ganar al Real Madrid, como tú comentas, al final da un poco igual cómo vengas en dinámica porque es un equipo especial. Hay bastantes precedentes. De hecho, hace poquito, la Supercopa que ganó Valencia Basket al Real Madrid y la ACB, que le ganó el Real Madrid al Valencia Basket. Entonces, digamos que ahora el Valencia es un poco el rival a batir que hay con el Real Madrid en la ACB. Sí, yo creo que estamos por el momento, ¿no? De Baskonia y del Barça, con Valencia Basket y Real Madrid. Ahora mismo es el mejor partido que se puede ver aquí en la Liga Española, en España. Y bueno, es lo que decimos, ¿no? Un partido donde el equipo se dejó atrás esas malas sensaciones en los últimos dos partidos, se puso el mono de trabajo y hizo un partido tremendo, dejando al Madrid en 76 puntos. Promediaba 85 el Real Madrid en Euroliga. Lo dejó 9 puntos menos de lo que promedia el equipo de Sergio Scariolo. Y creo que fue un partido muy completo, sobre todo creo que es el que más completo de toda temporada del equipo, sobre todo a nivel defensivo. Es cierto que el día de Fenerbahce estuvo el equipo también muy bien, pero yo creo que por la entidad del rival, esta victoria, o este partido mejor dicho, tiene mayor peso, ¿no? Porque eh, me cuesta mucho hacer un análisis, Dani, sin mencionar la figura de Neo Rivers, porque ayer estuvo espectacular, ¿eh? No tenía nada fácil, además ahora lo comentaremos con el descarte de Neil Sacco, que sorprendió un poco en la previa, pero el partido de Robert fue espectacular, acertado en ataque, un trabajo defensivo tremendo para parar a Tavares y Alex Len, y creo que es uno de los nombres propios del partido, ¿eh? Sí, porque teniendo en cuenta que la figura como titular en principio a priori iba a ser Neil Sacco, ha acabado siendo Neil Rivers, que es un jugador que desde que está con Pedro está cumpliendo muy bien. Estaba muy acertado en ataque, siempre lo ha estado, pero en defensa siempre le faltaba un poquito más. Y en estos últimos partidos se ha notado ese cambio y ayer la consagración, digamos, porque enfrente tenían nada más y nada menos que a Eri Tavares. Sí, también destacar el partidazo de Pradilla, que estuvo bastante bien, a pesar de que Lyles hiciera muchos puntos, creo que en acciones clave, sobre todo en el último cuarto, lo consiguió frenar muy bien y al final el jugador canadiense acabó desquiciado. Y también otro de los jugadores, Dani, que se nota mucho en este equipo, yo creo que es el que marca un poco el estado de Valencia Basket en cada partido, es Cameron Taylor, ¿no? Que volvió a ser jugador diferencial, se comió a Mario Sonja ayer en el partido, literalmente se lo comió. Y es un jugador, Dani, que es eso, ¿no? Es un poco el termómetro y el que marca el estado de Valencia Basket. Y además ayer sacó un carácter, ¿no? Que levantó la grada. Recuerdo ese taponazo, ¿no? Que le hace a Mario de Sonia.
y que levantó a todo el Rochalén. Sí, porque al final yo creo que en los últimos partidos se pecó de descartarlo, porque al final, bueno, tienes que dar descarte a tres jugadores y uno de ellos fue Cam Taylor. Y es lo que estás comentando, que al final es un jugador que salvo que le ocurra algún imprevisto, tiene que estar sí o sí entre los 12 y ayer, pues mira, un motivo de ellos para llevarte la victoria. Secó a Mario Ezoña, que se pasó básicamente el tercer cuarto entre el banquillo y sin anotar. Sí, sí, tremendo el esfuerzo de Cameron Taylor, que además, bueno, pues me metió 9 puntitos. Es cierto que no estuvo demasiado acertado en el tiro de tres, pero ayer, más allá de las estadísticas, creo que el partido de Reuvers y de Taylor, pues va por ahí, ¿no? Muestra de carácter, de competitividad, de un esfuerzo y una entrega total. Y creo que son posiblemente los dos mejores jugadores de Valencia Basket, más allá de lo que digan los números. No sé qué también, Dani, ¿cómo viste tú el trabajo coral del equipo a nivel defensivo, ¿no? Creo que Valencia Basket, sobre todo en Euroliga, ha dado pasos importantes en ese aspecto. Y bueno, lo decimos en los primeros partidos, ¿no? Que Valencia Basket ganaba, pero que encajaba muchos puntos. Ayer en Madrid lo dejan 76. Sí, porque es algo que siempre tenemos muy pendiente, y más viniendo de Valencia Basket, pero está en una dinámica que pese a las últimas derrotas, en defensa no estaba tan mal como parecía. Sí que es verdad que a veces, pues si el rival te superan puntos y perdes, pues es un hándicap. Pero en este caso con el Real Madrid salió muy bien y el equipo bajó, digamos, el culo, bajó al barro y se puso el mono de trabajo en defensa. Y gracias a, en parte, en defensa y los triples del equipo, que estuvo muy acertado, nos pudimos llevar la victoria contra el Real Madrid. Sí, no me quiero dejar a nadie, porque hay mucha gente ayer que hizo un partidazo. Thompson y Montero tuvieron su momento en el partido. Obviamente Omar Moore también, que fue el máximo anotador. Incluso Yankuba Sima, ¿no? Que por perfil quizás ayer era un partido bastante duro para él, ¿no? Ante esos pivots tan duros del Real Madrid, pero en el tercer cuarto también lo destacó Pedro Martínez, que cuando el equipo estaba atascado, pues Yankuba le dio dos buenas continuaciones y también el muy buen trabajo defensivo. Era el debut, por cierto, de Yankuba Sima en el Rochaena, que luego salió a hablar con nosotros y nos dijo que, bueno, que está muy contento con el equipo y que incluso nos dijo, ¿no? Que Pedro Martín le había animado también a probar ese lanzamiento exterior, porque vimos que la primera pelota que tuvo Yankuba Sima fue un triple. No que la habíamos visto, obviamente, demasiado prodigarse en Unicaja, pero en este equipo parece que todos tiran. Y Yankuba Sima pues dijo eso, ¿no? Que Pedro Martín le había dado esa confianza y tuvo muy buenos minutos Sima, ¿eh? No sé cómo tú viste al principio del partido lo del descarte de Nil Saco. No voy a entrar en el tema de Sergio de la Rea y Nogués porque puede entrar eh, pues en los cálculos, ¿no? Pero sí sorprendió la de Nil Saco, que no sé si es por un tema de rendimiento o era un poco también plan de partido o un poco la mezcla de las dos cosas. Yo creo que es más tema rendimiento, porque sí que es cierto que en la final de la Supercopa, estando también varias personas lesionadas y demás, lo utilizó, le fue bien y parte de la victoria en esa final fue de las manos de Nil Saco. Pero como estamos viendo en las últimas semanas, con el rendimiento del jugador no está siendo el mejor. No estamos diciendo que esté malo, pero digamos que lo que se espera de él este tiempo ha bajado un poco el nivel. Entonces yo creo que habrá sido una especie de toque de atención, un poco como para que no se despiste, digamos, y que aquí nadie tiene el puesto asegurado. No, no, totalmente. Por cierto, no lo he nombrado, pero también me gustaron mucho los minutos de Braxton Key, que ha encajado bien en el equipo. Estuvo muy bien en defensa, también con alguna acción interesante en ataque. Recuerdo un mate que se le salió en transición, pero está dando muy buenas sensaciones en los primeros partidos, ¿no? Sí, y lo poquito que estuvo jugando, estuvo bastante bien en el rebote, a pesar de que el Madrid superó al Valencia. Creo que fue unos 13 o 15 rebotes más que el Valencia. Sí, sí, la diferencia en el rebote pues fue de, mira, 37 de Valencia Basket por 51 del Real Madrid, son 14 más. Y bueno, aparte de todo esto, el tema deportivo que ya hemos creo que repasado, Dani, eh, no sé cómo viste el tema arbitral, ¿no? Porque hubo mucha controversia en este partido. Al final el Real Madrid tira, son 34 tiros libres por 21 de Valencia Basket.
Yo es cierto que también lo achaco un poco al estilo, ¿eh? No creo que tampoco el arbitraje ayer fuera escandalosamente malo. También es un tema de que Valencia Basket, pues al final jugó ayer mucho por el exterior, forzó menos penetraciones y el Real Madrid tiró mucho individualidades de uno contra uno. Y ahí obviamente pues fuerzas más quizá personales. Es cierto que la diferencia es mucha. Pero más allá de eso, a mí lo que más me chirrió, ¿no? Es que el Madrid se fuera ayer sin ninguna técnica con todo lo que protestó. Creo que ahí es donde está realmente el estatus del Real Madrid y del Valencia en esta competición. Sí, porque al final el Real Madrid es el Real Madrid. En Euroliga todo el mundo le tiene mucho respeto, al Valencia pues en principio también, pero cuando te llegan rivales como es el Real Madrid, pues hay que tener en cuenta que alguna dejan que pasar. Entonces, claro, ayer el aficionado promedio que vio el partido seguramente haya pensado, podrían haberle caído al Real Madrid tres o cuatro técnicas, pero por lo que sea, pues decisiones arbitrales no surgieron. Sí, hubo esa polémica, ¿no? Con Sergio Scariolo, que se retrasó el inicio de la segunda mitad. Es cierto que luego en la explicación que da Sergio Scariolo en rueda de prensa posterior, porque nadie lo entendió, ¿no? Para los que no vieran el partido, el inicio de la segunda mitad ya era un problema de la primera parte, ¿no? Que había habido una controversia con la mesa, que en la última posición que Valencia Basket había anotado todavía quedan 4 segundos. Es que Cariolo dice que había pedido tiempo muerto. Entre el oficial de mesa, los árbitros no se aclaran y el Real Madrid saca y se pierde esa posibilidad. Lo están revisando los árbitros e incluso así pues dan por terminado la primera parte. Y en la segunda parte, cuando pensamos que el tema está zanjado, Scariolo se va a la mesa de anotadores, se va justo detrás de la mesa de anotadores bordeándola, mirando creo que a una pantalla, que eso tampoco lo entendimos demasiado, luego lo explicó, y al ser preguntado en rueda de prensa explicó eso, ¿no? Que por qué no le habían dado esos 4 segundos para atacar en el último ataque cuando Scariolo había pedido tiempo muerto. Y sí que es cierto que el Madrid perdió ahí una ocasión, pues con 4 segundos ya sabemos que en el baloncesto se pueden hacer muchas cosas y quizá pues explicado así, pues tiene razón Sergio Scariolo. Otra cosa es que los tres árbitros permitan que se retrase prácticamente 5, 6, 7 minutos la segunda parte por las protestas de un entrenador. Sí, sí, porque al final es comprensible lo que estaba diciendo Sergio Scariolo, que en parte tiene razón, porque fue, digamos, un desajuste entre la zona de mesa, digamos, el árbitro que lo iba a indicar, entonces fue un poco controversia y luego en la segunda parte, pues pasó un poco eso, porque al final, como estamos hablando, sí que tiene razón, pero creo que las formas y la manera en la que se realizó, creo que no fueron las más adecuadas. Yo, por ejemplo, no había visto nunca un entrenador sobrepasar la línea de mesa Ujú, del cuadro de imágenes y el trío arbitral que no le comentó nada. De hecho, estaban con él ujú. dentro. Sí, además, creo que eso perjudicó al Madrid, porque eso lo que hizo es que la grada se encendiera ya desde los primeros minutos del tercer cuarto, que fue además el mejor cuarto yo creo que de Valencia Basket en el partido, cuando mete el estirón y cuando pues intenta ahí romper el partido y se va un poco más en el marcador. Y eso, ¿no? Hay que hablar también del factor ambiental del Rocha Arena, que ayer estuvo espectacular con el Mur y con el récord, ¿no? Con récord de asistencia en la historia de un partido de Valencia Basket con 14.700 creo que no sé si tienes por ahí el dato exacto. 14.922. Tremendo el dato y bueno, un ambientazo tremendo ahí en el Rochalen. Sí, no, la verdad que la asistencia que estaba viendo por partido está siendo brutal. Había gente que podría tener dudas por si a mitad de temporada habría algún tipo de bajón y demás, pero lo que se está viendo es que no, que a la gente, de hecho, a la que le gusta el baloncesto ya va y al que ve el baloncesto de vez en cuando se está aficionando más al baloncesto, al Valencia Basket, al Rocha Arena, a todo lo que tiene que ver con el club. Y parte de la asistencia tiene que ver con eso. Con partidazos como el de ayer, pues me dirás. Sí, se mezcla yo creo que un poco todo, ¿no? El nuevo pabellón, que el equipo pues va muy bien a nivel de resultados. El bajón del otro equipo de la ciudad, que hay que decirlo, el Valencia Club de Fútbol que no está en su mejor momento. Y eso pues quizá arrastra, ¿no? Gente del fútbol que pues que busca evadirse un poco y ver a un equipo que de verdad gane en la ciudad.
y creo que soy una mezcla de todo. Así que nada, Dani, zanjamos el tema del Real Madrid, un partidazo que ya hemos comentado, y la Euroliga es esto, ¿no? Que no te da tiempo de celebrar la victoria porque mañana el equipo vuelve a jugar en París y creo que en esto, eh, es como dijo Pedro, no hay tiempo para celebrarlo porque el jueves tenemos otra batalla que va a ser muy distinta en París, en la Euroliga. Sabemos que hay que ir partido a partido porque viendo los resultados, puedes ganar donde sea, pero también puedes perder ante quien sea. Y París es un equipo, yo creo que de los tapados. Poco tiene que ver con el equipo del año pasado, por esa marcha de Splitter en el banquillo, de TJ Short, que era su principal estrella, pero sigue siendo un equipo con jugadores de mucha calidad, como por ejemplo Nadir Gifi, y que juega un estilo muy parecido al de Valencia Basket, con mucho ritmo, muchas posesiones y mucha anotación. De hecho, Valencia Basket es el segundo equipo que más puntos por partido mete en Euroliga y París es el tercero. Así que creo que va a ser un partido pues de estilos parecidos. Sí, y teniendo en cuenta un poco que nunca ha habido un enfrentamiento entre Valencia Basket y París, pues es un partido un poco incógnita, porque Valencia viene, como decía Pedro, de ganar, que no hay que, digamos, desencorchar la botella de vino, como el que dice, ni París, que acaba de perder, se va a poner en una depresión. No, no da tiempo esto, y entonces mañana tenemos un nuevo partido. Sí, hay que recordar que París ayer perdió en casa ante Panathinaikos, ¿no? Con ese Mm. debut de Kenneth Farid, pero que es un equipo, pues bueno, que está haciendo bastante bien comparado con las expectativas que tenía, ¿no? Porque decíamos que podía tener pues ese bajón, ¿no? Por la marcha de, por eso, de Splitter, de TJ Short, que era su principal estrella, y es un equipo que va 4-6, que ha bajado un poco el rendimiento en los últimos partidos pero que empezó muy bien la temporada con victorias de mucho mérito. Pues ganó, por ejemplo, en Belgrado, también ganó en casa a Baskonia, a la Virtus, o sea que es un equipo pues que lo va haciendo bastante bien en esta Euroliga. Sí, que pese a la derrota de ayer en casa, es un equipo que concede muy pocas victorias del rival en su propio hogar, digamos. Entonces, la victoria que ayer se llevó Panathinaikos, para nosotros no va a ser sencilla mañana disputar el partido y llevarte una posible victoria. Sí, porque decimos ayer perdió 95-101 ante Panathinaikos con Nadir Gifi y Justin Robinson, que parece que son sus jugadores ofensivos este año referencia. Y lo que decimos, ¿no? Creemos que va a ser un partido de mucha anotación, con dos equipos que decimos que juegan un estilo muy rápido, muchas posesiones, y donde Dani creo que va a ser vital seguir con esta tónica de que, bueno, de apretar en defensa y de estar muy bien atrás. Sí, porque si cogemos la dinámica de ayer y el equipo sigue en ese cambio de dinámica a positivo, a mejor, el equipo se puede llevar la victoria de París. Pero claro, para eso tiene que salirte un muy buen partido, porque el rival no te va a conceder mucho. Una victoria que pondría a Valencia Basket, pues afianzaría más si cabe, ¿no? Esa plaza de playoff, que ahora mismo está en esa sexta posición, y por partidos entre equipos metidos en esa zona, pues haría que Valencia Basket escalara alguna que otra posición. Así que nada, Dani, ha sido un placer analizar esta, no sé si decirlo histórica, ¿no? Victoria contra el Real Madrid por el tema de asistencia, porque es creo que una de las primeras grandes noches en el Rocha Arena y ha sido un placer tenerte por aquí. Como siempre, un placer. Y nada, chicos, a vosotros si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros y seguirnos en nuestras redes que nos ayudáis muchísimo a crecer. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego.